Imagina tener solo 18 años y descubrir que tu noche de bodas no era de amor, sino un ritual de verificación pública y humillante ante testigos. Esto no es ficción, así era el matrimonio en la antigua Roma, un secreto tan oscuro que incluso los historiadores romanos preferían no describirlo. Imagina tener 18 años, vestida con un velo de novia color llama, pensando que estás caminando hacia una noche de celebración, y en cambio ser conducida a una habitación llena de extraños, esclavos, testigos y un médico silencioso esperándote. Te dijeron que esto era una tradición. Nunca te dijeron que serías examinada. Nunca te dijeron que tu cuerpo sería documentado. Y definitivamente nunca te dijeron que la ceremonia involucraría una figura de madera de pie en la esquina debajo de un pesado paño. Una figura cuyo propósito todos en la habitación ya conocían. En unos minutos, entenderás por qué está ahí el paño. En unos minutos, entenderás por qué tu madre lloró mientras arreglaba tu cabello esa mañana. Y en unos minutos, te darás cuenta de que tu noche de bodas no se trata de amor en absoluto. Se trata de verificación. Esto no es ficción. Esto era el matrimonio en la antigua Roma. Un ritual tan perturbador que los historiadores romanos evitaron describirlo directamente y los primeros cristianos intentaron borrarlo de la memoria por completo. Para cuando se levante ese paño, Livia aprenderá la verdad detrás de una ceremonia que Roma esperaba que el mundo olvidara, y tú también. El año era el 89 después de Cristo. El emperador gobernaba Roma con certeza de hierro, y la joven Livia Tersa de 18 años estaba a punto de descubrir que el matrimonio romano tenía dos caras, la pública, con velos azafranados, nueces esparcidas, canciones alegres, y la oculta, realizada detrás de puertas selladas frente a personas que algún día podrían ser llamadas a repetir cada detalle ante un magistrado. Lo que estaba a punto de soportar era un ritual tan incómodo que los antiguos historiadores romanos evitaron describirlo directamente, y uno que los escritores cristianos más tarde intentaron borrar de la memoria por completo. Antes de profundizar más en esta historia, si los horrores ocultos del pasado te fascinan, suscríbete a Grim History, dale al botón de me gusta. Y una vez que llegues al momento que más te inquiete, dime desde dónde estás mirando. Comencemos. Antes de esa noche, antes de los testigos y la figura cubierta con paño, el día había comenzado con belleza. Su procesión nupcial había sido casi onírica. Livia llevaba el velo tradicional color llama, el flammeum, que la marcaba inequívocamente como novia. Su cabello había sido arreglado al amanecer, partido con una punta de lanza y tejido en 6 trenzas aseguradas con cintas de lana. Cada detalle seguía la práctica ancestral estricta. En el templo, el sacrificio salió sin problemas. El sacerdote había leído presagios favorables de las entrañas relucientes de la oveja. Su padre había recitado la fórmula antigua que la transfería de su autoridad legal a la de su esposo, y ella había pronunciado las palabras que generaciones de novias habían susurrado antes que ella, Ubitu Gaius, Ego Gaia. Un voto que anunciaba que ya no se pertenecía a sí misma. Su nuevo esposo, Marcus Petronius Rufus, un rico comerciante de granos 25 años mayor, la había conocido solo 3 veces antes de ese día. Sin embargo, por ley, la ceremonia ya la había hecho suya. O más bien, había iniciado el proceso. Porque en Roma, el ritual en público era solo el comienzo. El momento verdaderamente vinculante esperaba al final de la procesión iluminada por antorchas a través de la ciudad. Dentro de una casa que nunca había entrado, rodeada de personas que no había aceptado conocer. Las multitudes que bordeaban las calles habían cantado los versos tradicionales festenninos, crudos, explícitos, deliberadamente embarazosos, destinados a divertir a los dioses y mantener alejados a los espíritus malignos. Jóvenes gritaban sugerencias a través del velo que hacían arder el rostro de Livia de humillación. Su madre le había dicho que las canciones eran inofensivas, destinadas a protegerla. Pero Livia había visto las manos temblorosas de su madre mientras arreglaba su cabello esa mañana. Había visto las lágrimas que su madre intentaba ocultar, y recordaba la advertencia final susurrada en su oído, no resistas. Cualquier cosa que te pidan, no resistas. Solo hace que todo sea más difícil. Para cuando llegaron a la casa de Marcus Petronius Rufus, los últimos rastros de luz diurna habían desaparecido. La entrada había sido decorada con guirnaldas de follaje y lana. 2 antorchas llameantes la marcaban como un lugar donde se consumaría un matrimonio según la ley ancestral. El canto de la multitud se volvió más fuerte. Alguien le lanzó nueces como bendición de fertilidad.
Las cáscaras se atrapaban en los pliegues de su vestido y raspaban su piel. Se sentía más como ridículo que como bendición. Marcus esperaba en la entrada y detrás de él Livia podía distinguir movimiento, demasiadas siluetas, muchas más personas de las que esperaba. La tradición requería que su esposo la levantara sobre el umbral para evitar el presagio de tropezar. Pero el gesto era más antiguo que eso. Hacía eco de una época en la que las novias no entraban voluntariamente en las casas de sus esposos en absoluto. Una vez que la puerta se cerró detrás de ella, amortiguando las canciones afuera, Livia finalmente vio quién había estado esperando en el atrio, una mujer anciana con túnicas ceremoniales, la prónuba cuya deber era supervisar cada momento de la noche, un sacerdote de afiliación incierta, 3 esclavas sosteniendo palanganas y paños, un hombre mayor con un bolso de cuero que contenía instrumentos médicos. Y en la esquina, parcialmente oculto bajo tela de lino drapeada, una estructura de madera de casi 1,2 metros de alto. La prónuba se acercó y tomó las manos de Livia, su agarre lo suficientemente firme como para evitar la fuga. «Bienvenida a la casa de tu esposo», dijo. «Los derechos sagrados deben completarse ahora». Pocas personas hablan con honestidad sobre lo que realmente era el matrimonio romano. No era romántico, no sentimental, no una celebración de 2 almas. Era una transacción, una transferencia legal de autoridad presenciada y documentada tan cuidadosamente como la venta de tierras de cultivo o ganado. Bajo las leyes romanas más antiguas, una esposa pasaba completamente al control de su esposo, colocada en manu, literalmente en su mano. Él tenía el mismo poder legal sobre ella que sobre sus esclavos. Incluso el derecho teórico de juzgar la vida y la muerte. Para la era imperial temprana, cuando Livia cruzó esa entrada, las leyes se habían suavizado en la superficie. Las mujeres podían poseer propiedades. El divorcio era posible. Algunos aspectos del poder paternal habían cambiado, pero la base permanecía. El matrimonio transfería a una mujer del control legal de un hombre a otro. Y como todas las transferencias importantes en Roma, esta requería confirmación. Piensa en cómo los romanos manejaban las ventas de tierras. Los testigos observaban. Los rituales invocaban la aprobación divina. Los límites se inspeccionaban y recorrían. Los documentos se sellaban. Nada se asumía. Todo se verificaba. Los romanos aplicaron la misma lógica al matrimonio con un giro sombrío. La propiedad que se transfería era un cuerpo humano y la capacidad de ese cuerpo para producir herederos legítimos era el activo que se compraba. Por lo tanto, la ley romana requería que tanto la virginidad de la novia como la consumación del matrimonio fueran verificadas antes de que la unión se considerara completa. No rumoreada, no asumida, verificada. Y los rituales diseñados para lograr esa verificación, los que Livia estaba a punto de enfrentar, eran unos que muy pocos escritores antiguos se atrevieron a describir directamente. Porque incluso en Roma, se consideraban indeciblemente íntimos. Livia permanecía temblando junto a la figura de madera cubierta, sin saber que lo que sucedería después quedaría grabado en su memoria por el resto de su vida. Un ritual tan perturbador que generaciones posteriores intentarían desesperadamente fingir que nunca había existido. La ley romana era incómodamente clara en un punto: un matrimonio no existía legal ni socialmente hasta que la unión se completara físicamente. Y no bastaba con que el esposo y la esposa dijeran simplemente que había ocurrido. Tenía que haber confirmación, observación y testimonio. Sin testigos, todo el matrimonio podía ser impugnado. Sin verificación de la virginidad de la novia, la legitimidad de los futuros hijos podía cuestionarse. Para Roma, esa incertidumbre era inaceptable. Así que los romanos crearon rituales. Rituales que encajaban perfectamente dentro de su visión legal del mundo y que resultan perturbadoramente inimaginables para la nuestra. La prónuba apretó su agarre en el brazo de Livia y la guió hacia la estructura velada en la esquina. El corazón de Livia latía tan fuerte que podía sentir su ritmo en la garganta. Sentía que lo que estuviera debajo de ese paño cambiaría todo sobre su vida, su cuerpo, sus creencias. Pero no había camino de regreso. «Ahora debes saludar a Mutinus Tutinus», murmuró la prónuba, su voz firme pero sus dedos fuertes. «Debes buscar su bendición antes de que tu esposo pueda acercarse. Los dioses deben presenciar tu sumisión». Livia tragó saliva con dificultad, su aliento tembloroso. Nunca había oído hablar de este dios antes,
y no tenía idea de lo que realmente significaba saludarlo. Sus manos temblaban mientras alcanzaba la tela drapeada. Los testigos se inclinaron más cerca. Incluso las esclavas dejaron de moverse. Toda la habitación parecía contener la respiración. Cuando Livia apartó el paño, entendió por qué. De pie debajo de la cubierta había una figura de madera tallada con precisión anatómica incómoda en forma de ídolo fálico. Pero no era un pequeño amuleto como los colgantes que los niños usaban para la suerte. No era una figura cruda de espantapájaros colocada en jardines para ahuyentar a los intrusos. Era deliberada, intencionalmente proporcionada, construida para un solo propósito. Y ese propósito se volvió aterradoramente claro en el momento en que la prónuba comenzó a explicar. Mutinus Tutinus era la deidad sombría de Roma de la iniciación y la fertilidad. Los autores antiguos lo mencionan solo brevemente y siempre con un sentido de vergüenza, como si el propio nombre resultara indecente. Agustín, escribiendo siglos después cuando el cristianismo apretaba su agarre sobre Roma, describió el ritual con furia y disgusto. Las novias romanas debían sentarse sobre el emblema del dios antes de yacer con sus esposos y lo hacían frente a testigos. Condenó la práctica, pero no la inventó. Otros escritores cristianos tempranos hicieron referencia al mismo rito, insinuando que era demasiado vergonzoso para describirlo abiertamente. Arnovio afirmaba que las novias eran obligadas a montar a horcajadas el símbolo mientras sus nuevos esposos observaban. Lactancio argumentaba que hablar de ello contaminaba la lengua. Incluso Varrón, un erudito pagano siglos antes, mencionó a las novias siendo presentadas a Mutinus Tutinus con frases que sugerían contacto físico, aunque evitó cuidadosamente los detalles. Los historiadores modernos, incómodos con las implicaciones, a menudo minimizaron las descripciones, sugiriendo que quizás las novias solo se sentaban ligeramente en el regazo de la estatua en algún gesto simbólico. Pero el lenguaje antiguo no apoya esta interpretación más suave. Agustín usó la palabra incidere, que significa posarse sobre, montar. La frase de Arnovio sugería penetración. Lactancio se negó a describir los detalles en absoluto. Algo poco probable si el acto hubiera sido un mero toque simbólico. La explicación oficial, por supuesto, era la fertilidad. El propósito no expresado podría haber sido algo más: romper la resistencia, demostrar sumisión ante testigos, preparar a una novia virgen para lo que la ley requería a continuación. Livia permanecía congelada frente al dios de madera, la luz parpadeante de las lámparas arrojando su silueta grotesca a través de la pared. La prónuba se movió detrás de ella, ajustando su postura, arreglando su cuerpo, guiándola sin gentileza. Los testigos observaban en silencio absoluto. Su esposo observaba. El médico esperaba detrás de ellos, con las manos entrelazadas, preparado para lo que venía después. Y en ese momento, Livia finalmente entendió el significado de la advertencia temblorosa de su madre, las canciones obscenas de la calle, el secreto, el temor. Entendió lo que ser una esposa romana realmente exigiría. Técnicamente, podía negarse, pero negarse significaba que el contrato matrimonial se derrumbaría. Regresaría a la casa de su padre, no como una novia honorable, sino como una mujer descartada, dañada, intocable, inmaridable. Deshonraría a su familia. Se convertiría en una fuente de vergüenza susurrada en las mesas de la cena. Su vida, tal como la conocía, habría terminado, así que no se negó. Cuando el ritual terminó, las esclavas se acercaron con agua tibia y perfumada. Lavaron a Livia con cuidado, murmurando oraciones destinadas a purificarla después de su contacto con el dios. Pero la limpieza tenía un segundo propósito, uno más práctico. La preparaba para el examen. El médico, que había estado observando en silencio, ahora dio un paso adelante, y Livia sintió que su estómago se hundía. Esta parte tampoco era opcional. En matrimonios que involucraban riqueza, linaje o posición política, las novias romanas se sometían a verificación médica antes de la ceremonia, una partera o médico documentaba la virginidad de la novia. Los registros de ese examen podían decidir más tarde disputas sobre herencia o legitimidad. Los textos preservados por escritores médicos romanos, crueles en su precisión, no dejan duda sobre lo que involucraba el examen. Ese primer examen realizado antes establecía el punto de partida. Declaraba a Livia intacta, un activo inalterado según lo veía la ley romana. Ahora venía el segundo examen. Este verificaba que el ritual con Mutinus Tutinus se había llevado a cabo,
que los signos físicos coincidían con la documentación anterior, que ella estaba, según la lógica romana, lista. Todo ocurría con los testigos presentes. Sus declaraciones podían exigirse más tarde en la corte si el matrimonio alguna vez se impugnaba, y ni una sola persona en esa habitación parecía sentir la más mínima incomodidad por lo que se le estaba haciendo. Los lectores modernos se estremecen ante estas descripciones. Lo que nos parece invasivo, humillante y traumático, para los romanos era simplemente un asunto de procedimiento legal. La comodidad de la novia no entraba en la ecuación. Sus emociones eran tan irrelevantes como los sentimientos de un campo que se inspecciona antes de la venta. La propiedad no tenía sentimientos. La propiedad se transfería y los procedimientos debían seguirse. Cuando el examen finalmente terminó, la prónuba llevó a Livia hacia la cámara nupcial, preparada para la consumación. La habitación estaba arreglada exactamente como la tradición requería. La cama se colocaba de modo que pudiera verse fácilmente desde la entrada, porque esa entrada, por costumbre, permanecería abierta durante toda la noche. Las lámparas de aceite ardían constantemente, proyectando suficiente luz para que la prónuba observara sin interrupción. Las esclavas esperaban cerca para asistir después. Cada parte de la habitación se sentía escenificada, arreglada, preparada para un ritual del que Livia no podía escapar. Marcus entró por fin. Se detuvo en la entrada, miró a la prónuba que observaba y se acercó a la cama. Su rostro traicionaba algo que Livia no esperaba, no confianza, no deseo, sino inquietud, como si incluso él entendiera que lo que estaba a punto de suceder no era un acto de intimidad. Era un acto de verificación, y la noche apenas comenzaba. Marcus dudó en el umbral, y eso solo sorprendió a Livia. Había esperado a un hombre confiado, seguro, incluso dominante, alguien que supiera exactamente lo que esa noche exigía. En cambio, miró rápidamente hacia la prónuba como si buscara aprobación o permiso. Un leve rubor de vergüenza cruzó su rostro antes de acercarse a la cama. La prónuba levantó la barbilla, su voz formal y pesada con autoridad ritual: la novia está lista. Los dioses han presenciado su sumisión. Que la unión se complete según las costumbres de nuestros ancestros. Que los presentes afirmen el acto. Que no quede duda de que esta mujer se ha convertido en esposa. Su tono no dejaba espacio para la vacilación. Lo que siguió se desarrolló lentamente, hora tras hora, bajo los ojos inquebrantables de aquellos asignados a observar. La prónuba permanecía de guardia desde la entrada, avanzando solo cuando la tradición requería instrucción, ajustando ocasionalmente algo, corrigiendo ocasionalmente la postura de Livia o el acercamiento de Marcus, asegurando que cada parte de la consumación se alineara con la expectativa legal. La puerta permanecía abierta. La luz de las lámparas se derramaba en el corredor. Cualquiera en la casa podía oír los movimientos, las voces, las órdenes rituales. Cada sonido era parte de la documentación, parte de la evidencia. Nada de esa noche era privado. Nada estaba destinado a serlo. Para Livia, las sábanas de la cama bien podrían haber sido pergamino, y su cuerpo, la tinta que Roma exigía para finalizar el contrato. Todo lo que sucedió fue una forma de verificación. Un último paso para hacer inimpugnable la transferencia de autoridad. Al amanecer, el aire se sentía pesado, las lámparas ardían bajas y el médico regresó. Entró con el mismo desapego clínico que había mostrado antes. Su tarea era simple: confirmar que la consumación había ocurrido y que Livia ahora portaba las marcas físicas esperadas de una mujer que había cruzado de virgen a esposa. El examen se registró. La prónuba dio su testimonio jurado. Los testigos asintieron en reconocimiento. La transformación legal estaba completa. Livia Tersa, apenas de 18 años, era ahora oficialmente una esposa romana. Su rol, su identidad, su futuro habían sido remodelados en una sola noche. Ella seguiría adelante y tendría hijos durante la siguiente década. Supervisaría el hogar de su esposo, organizaría cenas, gestionaría esclavos, realizaría deberes religiosos y se comportaría con la compostura esperada de una matrona. Para el mundo exterior, aparecería digna, capaz, respetable. Pero sobre su noche de bodas, no hablaría con nadie, ni siquiera con sus propias hijas. No había palabras para ello, y en verdad, nunca había oído a otra mujer hablar de la suya tampoco. El silencio de Livia no era inusual. Era universal.
Las mujeres de su mundo no registraban estas experiencias. Los hombres no las documentaban en detalle personal. Los rituales estaban tan profundamente incrustados en la estructura de la vida matrimonial que describirlos habría parecido innecesario, como explicar la luz del día o la respiración. Todos ya lo sabían, y sin embargo nadie hablaba. Esa es la razón por la que los historiadores de hoy luchan por reconstruir lo que realmente sucedía detrás de puertas cerradas en los hogares antiguos. Gran parte de lo que sabemos proviene de fragmentos, denuncias airadas de escritores cristianos, restos de comentarios legales, referencias casuales en tratados médicos y pistas arqueológicas cuyo significado se vuelve claro solo cuando se colocan junto a estos textos dispersos. La ausencia de relatos detallados no es evidencia de conspiración. Es evidencia de familiaridad. Los rituales eran el agua en la que las mujeres romanas nadaban, tan omnipresentes que describirlos parecía inútil. Durante casi 1000 años, esto fue el matrimonio en Roma. Generaciones de novias caminaron los mismos caminos iluminados por antorchas. Generaciones de madres susurraron las mismas advertencias. Generaciones de jóvenes mujeres soportaron la misma noche, los mismos testigos, el mismo escrutinio. El sistema perduró porque todos, hombres, mujeres, familias, sacerdotes, aceptaban su lógica. La propiedad tenía que verificarse. Las transferencias legales requerían testigos. El matrimonio producía herederos legítimos y por lo tanto necesitaba prueba. Las mujeres eran el conducto a través del cual continuaban las líneas familiares. Tenía sentido dentro de sí mismo, incluso cuando nos parece monstruoso. El fin de estas prácticas no vino de que Roma decidiera que había ido demasiado lejos. Vino de fuera, de la propagación del cristianismo y la transformación de los valores romanos en los siglos IV y V. Con nueva teología vinieron nuevas suposiciones. Si las mujeres tenían almas iguales a las de los hombres, no podían tratarse meramente como propiedad. Si el matrimonio era un sacramento sagrado, no podía incluir rituales que la Iglesia considerara obscenos. Si la modestia era una virtud, la presencia de testigos durante la consumación se volvía intolerable. El cambio no fue instantáneo. No fue fácil. No fue completo. Pero gradualmente, a través de ciudades y hogares de élite, las antiguas ceremonias fueron abandonadas o remodeladas más allá del reconocimiento. Y con ellas se fue la evidencia. Las estatuas de Mutinus Tutinus fueron destrozadas o enterradas. Los textos que hacían referencia a los rituales de la noche de bodas fueron retirados silenciosamente de las bibliotecas o dejados para que se deterioraran. Las pinturas murales que insinuaban los ritos fueron cubiertas con yeso. El deber de la prónuba se redujo de supervisora activa a asistente simbólica. En pocas generaciones, el conocimiento completo de lo que los matrimonios romanos habían requerido una vez desapareció, recordado solo vagamente en manuscritos oscuros leídos por eruditos curiosos siglos después. Los cristianos que remodelaron Roma no estaban simplemente borrando detalles embarazosos. Estaban forjando una nueva civilización sobre las ruinas de la antigua mientras se negaban a reconocer lo que esas ruinas habían apoyado una vez. Tuvieron éxito casi por completo. Hoy, la mayoría de las personas imaginan el matrimonio romano como velos azafranados, canciones festivas y nueces esparcidas. Una mezcla encantadora de ritual y romance. Pero los fragmentos sobreviven. Los fragmentos siempre sobreviven. Livia Tersa murió alrededor del 131 después de Cristo, aproximadamente a los 60 años. Había sido esposa durante más de 4 décadas. Había criado hijos. Había cumplido cada expectativa depositada en ella. Pero, ¿qué recordaba cuando pensaba en su noche de bodas? ¿Revivía el miedo, la vergüenza, la impotencia? ¿Hizo las paces con ello con el tiempo? ¿Esperaba que sus hijas soportaran algo más suave? ¿O lo aceptó como inmutable, simplemente la forma en que eran las cosas? No podemos saberlo. No dejó ningún registro escrito. Las mujeres romanas de su posición no se esperaba que lo hicieran. El silencio que rodea estos rituales proviene de mujeres cuyas experiencias nunca se consideraron lo suficientemente importantes para preservar, cuyos cuerpos eran centrales para los sistemas legales, pero cuyos pensamientos eran irrelevantes para las historias que los hombres escribían. Sabemos lo que se les hizo. Rara vez sabemos lo que sintieron.
Sin embargo, sabemos lo suficiente para entender por qué generaciones intentaron tan arduamente borrar este aspecto de la vida romana. Roma a menudo se idealiza como el fundamento de la ley, el orden y la civilización occidental. Pero reconocer lo que Roma exigía de sus mujeres complica esa historia. Nos muestra que la brutalidad y el refinamiento pueden coexistir. Que la sofisticación legal puede operar junto a la deshumanización sistemática. Los rituales han desaparecido, pero las mujeres que los soportaron fueron reales. Para Livia, para su madre, para sus hijas, para innumerables novias anónimas cuyas noches de bodas fueron rituales de control, escrutinio y verificación. Vivieron. Soportaron y fueron silenciadas.